Hoy, esta tarde, tenemos el privilegio y el honor de contar con la presencia del Frater Edwin Jiménez. El Frater Edwin es médico cirujano con especialidad en medicina familiar y comunitaria. Lleva 35 años de trabajar con personas en diabetes, y actualmente está pensionado de la Caja de Seguro Social de Costa Rica, pero como ustedes lo escucharon, trabaja parcialmente en una forma privada. Desde el año 2001 se incorporó a MORC y es un servidor que nos ha estado dando conferencias excelentes. Está certificado como conferencista internacional de la Universidad Rosa Cruz. Así que, sin más, los dejo con Edwin. Edwin, buena suerte. Disfruta mucho de esta conferencia. Tú sabes que estas conferencias hay que disfrutarlas, hay que vivirlas, hay que llevarlas al corazón. Así es que te escuchamos desde acá atrás. Gracias. Buenas tardes y gracias, gran maestro, por la introducción y la presentación. Y también el agradecimiento por invitarme una vez más a ser parte, tener el honor, porque verdaderamente esto es un honor para todos nosotros los que damos servicio a la orden y nos toman en cuenta en poder conversar con todos los fráteres y sorores y más a través de este medio que llegamos a muchos países, a diferentes rincones y tenemos el placer de compartir con muchos fráteres y sorores de diferentes países. Ustedes saben, y los que han estado en mis conferencias, yo amo las conferencias cara a cara. Nada sustituye el caluroso saludo de los fráteres y sorores, el poder hablarles a los ojos. Ahora yo le hablo a una máquina. Pues ahí vamos desarrollando destrezas que no sabíamos que estaban escondidas y que buscamos ponernos al día con las cosas. El agradecimiento al gran maestro por la invitación, al personal de la GLH por todo el servicio y apoyo que nos da, y esto lo hacemos en la persona de Alberto, que es el que tenemos aquí más presencialmente. Y permítanme ustedes hacer un saludo especial a dos distinguidas damas, nuestra querida Lala, la primera dama, y Ana Lucía, la soror que desvela mis sueños. Un caluroso saludo a ambas. En esta ocasión he definido la charla como lectura del manifiesto Positio Fraternitatis Rosae Crucis. Este manifiesto nos ha llegado a todos nosotros a través de la GLH en los envíos y a través de electrónico también. Y es un manifiesto que como manifiesto es la manifestación de la voz de los delegados del Consejo Supremo de la Fraternidad Rosacruz. Y esto lo resalto porque tiene mucho valor, porque si nosotros nos preguntamos cuál es la posición oficial de la orden ante un tema X, ahí está. Y me voy a permitir, bueno, el positio es este documento, es un pequeño documento, que en la carátula dice, en este primer año del tercer milenio, o sea, fue en el 2001, bajo la mirada de Dios de todos los hombres. Y aquí quiero resaltar esta expresión. Dios de todos los hombres y de toda la vida. ¿Por qué la necesidad de definir el tipo de Dios a que nos estamos refiriendo? Porque es importante resaltar que no es el Dios de Mahoma, no es el Dios de Alá, no es el Dios de una secta, no, es de todos los hombres. Entendemos hombres y mujeres de todo el mundo. A ese es a quien ese Dios es el que están apelando los miembros del Consejo de la Fraternidad Rosacruz. Y de toda la vida. Y ahora más adelante, durante la lectura del documento, vamos a entender por qué necesitan definir y de toda la vida, porque todos los seres vivos son importantes, todos están en el proyecto de Dios.
Este manifiesto es definido como la cuarta antorcha. Entonces, cuando uno lee que es la cuarta antorcha de la Orden Rosacruz, significa que hay 3 manifiestos anteriores que debemos recordar. La primera manifiesto fue la Fama Fraternitatis, que esta fue publicada en 1614 y es un manifiesto dirigido a dirigentes políticos, religiosos y científicos de la época. Lógicamente, en 1614 se dirigían específicamente más a Europa. El segundo, en 1615, es la Confessio Fraternitatis, que es un complemento de la Fama Fraternitatis, pero insiste en la necesidad para el hombre y para la sociedad de ese entonces que la sociedad debe regenerarse. Hacen una anotación en esta Confessio Fraternitatis que nuestra orden, la Orden Rosacruz, posee una ciencia filosófica que le permite operar en esta regeneración. O sea, aquí está llamando la atención sobre la situación política, religiosa y el rol que la ciencia está tomando en esta degeneración, porque si se habla de una regeneración significa que había una degeneración social de la humanidad, de lo concebido en ese momento como humanidad, que debemos circunscribir que eso era específicamente en Europa, que era el mundo conocido. Dichosamente, todavía mucha de esa cultura europea no había penetrado a los otros mundos, los otros continentes, porque en los otros continentes, según lo podemos estudiar en la arqueología y en la historia, no había la manifestación de esa degeneración de la sociedad a los niveles que se apuntan en estos 2 manifiestos, tanto Fama Fraternitatis como Confessio Fraternitatis. Y es interesante para aquellos que no han tenido la oportunidad de revisar estos 2 manifiestos, los invito a revisarlos, porque sea una clara posición de nuestra orden en cuanto a frente a los políticos, frente a los líderes religiosos, igual como lo hacen en el Positio Fraternitatis, en esta ocasión que vamos a revisar más adelante, hay puntos en que nuestra orden está de acuerdo con los gobernantes y hay puntos en que está en desacuerdo. La tercer manifiesto se llama Las bodas químicas de Christian Rosenkreuz, que fueron en 1616. Este tercer escrito se sale de la metodología, de la estructura de los 2 anteriores y a través de un relato, es un relato del camino espiritual que conduce a todo iniciado a realizar la unión o a la alquimia de la unión del alma y Dios, que en este caso, las bodas químicas es el relato de una boda que se da en un castillo, lógicamente entre un rey y una princesa, y tiene en esta forma de relato nos hace una demostración de todos los pasos que debemos dar para llegar a la iniciación. Les decía que estos 3 relatos están principalmente centralizados en la realidad europea y que estaba en crisis económica y social, y trayendo, porque a la conferencia le he llamado la lectura del manifiesto Positio Fraternitatis Rosacrucis en tiempos de COVID-19. ¿Por qué es mi deseo ubicarnos en el presente? Porque si bien estos manifiestos de la orden están ubicados en la época europea, hay congruencia de que hay mucho parecido entre la situación que se dio en aquel entonces en Europa
y el que se está dando en todo el mundo en este momento. O sea, del año 2001, que fue el manifiesto, a la época. Y ahora en el COVID tenemos la oportunidad, nosotros los Rosacruces, de revisar nuestros escritos a la luz de los eventos que se están dando, y uno puede llegar a la conclusión que parece que Europa logró, a través de la globalización, exportar a América, por lo menos, que es el continente nuestro y que nos incluye a todo Centroamérica y específicamente acá a nosotros Costa Rica, pero toda América pudo exportar lo que fue esa degeneración, y entonces hoy día estamos todos los países del mundo incluidos en una situación que nos va a cambiar, y es una oportunidad para cambiar el estilo de vida, la forma que nos estamos administrando, los principios que están rigiendo, el materialismo imperioso que está, y vamos, y esa es la esperanza de que esto nos permita reconsiderar nuestro rol de cada uno en este mundo, y cuáles son las prioridades. En el manifiesto, si ustedes lo revisan, hay algunas definiciones que llaman la atención. Define humanismo, y el humanismo dice: todos los hombres deben tener los mismos derechos, deben beneficiarse del mismo respeto y gozar de la misma libertad. No tengo que dar muchos ejemplos para demostrar que en nuestras sociedades, si algo se carece es de humanismo, porque la inequidad, la desigualdad, la discriminación impera todos los días. Tenemos seres humanos que son rechazados de algunos países donde buscan solo mejorar su condición laboral y su bienestar material por el color de piel, por el origen, por el lugar donde nacieron. También define nuestra orden lo que es espiritualidad. Y es interesante porque dentro del capítulo de espiritualidad dice: Dios existe como una inteligencia absoluta. Dios creó el universo y todo lo que contiene. El hombre posee un alma que emana de él. Revisando con cuidado, o sea, cualquiera que sea la conceptualización de Dios que usted tenga, esa es la inteligencia que creó todo. Bueno, y continúa creando, porque no es un secreto que el universo está en continua expansión. Nosotros somos la máxima creación, decimos, y nos diferenciamos de los otros seres en que poseemos alma. Y recordemos que el alma nos es incorporada con el primer soplo, con el primer aliento de vida. O sea, al nacer recibimos el alma. Todo esto que yo estoy diciendo, para ir aclarando, nada más son conceptos que están en nuestras enseñanzas. Ahora, debo hacer notar que cuando todos exponemos algo, le agregamos un condimento personal que podría ser una interpretación. Pero en este término, en el concepto de espiritualidad, es textualmente, dice: Dios existe como inteligencia absoluta. Creó el universo y todo lo que contiene. Y el hombre posee un alma que emana de él, emana de Dios. Ahora, lo interesante es cómo dicen que se manifiesta Dios. Dios no se manifiesta a través de una imagen o
de una manifestación climatológica. No, se manifiesta a través, en toda la creación, a través de leyes. Leyes inmutables. Estas leyes nosotros, como seres humanos, como caminantes del sendero Rosacruz, tenemos que estudiarlas, comprenderlas y respetarlas. Esto lo insisto porque en algunas conversaciones, cuando se habla de que la orden da la máxima tolerancia y además nos convierte en libres pensadores, el ser libre pensador nos permite tener nuestro criterio y nuestra interpretación, pero los principios básicos que las leyes establecen, nosotros tenemos que estudiarlas, comprenderlas y respetarlas. Y el plan divino, el plan de Dios, está en crear una sociedad ideal. Que en esta, la definición de la sociedad ideal, es lo que nosotros llamamos en nuestras enseñanzas la utopía Rosacruz. Y una de las cosas interesantes en las primeras partes del manifiesto es que es muy optimista en cuanto a la época que estamos viviendo nosotros. Y explican por qué el optimismo. Dice que esta época es la adecuada para una regeneración de la humanidad. Y esto lo basan debido a la convergencia de las conciencias. O sea, que algunos percibimos que a veces que hay mucha inconsciencia, pero resulta que también hay movimientos fuertes que manifiestan la conciencia de los seres humanos en cuanto a apoyar el plan divino, en cuanto a armonizar, en cuanto a generar una salud integral, en cuanto a convivir con los animales en forma pacífica, en cuanto a vivir en armonía con la madre naturaleza. Y entonces se le atribuye a esta época una época propicia para la regeneración en vista de estas tres existencias. Ahora, cada uno de nosotros puede tener una opinión diferente en cuanto a esto, pero al ser un manifiesto, una posición oficial, sinceramente es muy grato ver este positivismo en cuanto a la situación de la humanidad actual. Dentro del manifiesto también se dice que gracias a al poseer un alma humana, a esa alma, es que nosotros nos podemos preguntar, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué estoy aquí? Se dice que tres incógnitas manejan nuestro pensamiento y nuestros temores principalmente. ¿De a dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? Y es gracias a la existencia del alma humana que nosotros podemos cuestionarnos, buscar la respuesta a el qué hacemos aquí, qué estoy haciendo en este plano, por qué estoy aquí. Y entonces uno se podría preguntar, si yo soy un buen estudiante Rosacruz, o sea, si he pasado de neófito a estudiante y estoy en el sendero, practico adecuadamente las enseñanzas, hago los ejercicios, creo en la inmortalidad del alma y que el que es finito es el cuerpo humano. Ante esta situación de que tenemos una pandemia a nivel mundial, ante la presencia de un virus desconocido, dicen algunos, que puede llevarnos a cortar nuestra permanencia en este plano material. Entonces, ¿por qué si yo soy un buen estudiante Rosacruz, por qué tengo miedo? ¿Tengo derecho a sentir miedo?
Bueno, debo confesar que en algunos instantes de tanta confusión, de tanta información encontrada, de tanta amenaza, este servidor ha sentido miedo. Pero cuando recapacitamos y aplicamos, como decía el frater ayer, de cómo recuperar nuestra salud, nuestro bienestar, buscar nuestro equilibrio, utilizando las herramientas que nos da la orden, y entonces uno retoma la confianza, se explica el porqué de las cosas y saca el miedo. Y en esto recordemos, la oscuridad no existe, lo que hay es ausencia de la luz. Y entonces es en estas situaciones donde las herramientas que nos dan las enseñanzas son vitales. Ahora tenemos tiempo para repasar, tenemos tiempo para practicar, y entonces la invitación es a tener presente nuestras enseñanzas y utilizarlas adecuadamente para mantener nuestra confianza y combatir el miedo, que como seres imperfectos tenemos derecho a sentir miedo, a sentir temor, a sentir inseguridad. Pero en base a nuestros conocimientos estamos en la obligación de retomar nuestras prácticas, buscar el equilibrio y recuperar el bienestar, tanto físico, mental. Hay otras definiciones interesantes que el Positio Fraternitatis nos dan. Por ejemplo, nos define la política. En concreto dice que en el estado actual del mundo parece que la democracia es el mejor sistema de gobierno, porque da participación, hay libertad y toma en cuenta a todos los seres humanos. Recordemos que la humanidad ha pasado por algunos sistemas políticos, las dictaduras de derecha, el comunismo, y pareciera que estos sistemas, como tienen de principio la anulación de las libertades individuales, coartan el desarrollo de los seres, de la sana desarrollo de los seres humanos. En cuanto a economía, la conclusión es que la economía no está respondiendo a las necesidades de muchos millones de personas. Y la economía es una ciencia que debe estar al servicio de las personas, del bienestar de las personas, cosa que actualmente no está cumpliendo. En sana práctica no deben existir pobres en el mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo hay suficientes recursos como para que todos satisfaciéramos nuestras necesidades vitales. Ya Maslow anunciaba las necesidades que el ser humano necesita ir satisfaciendo, lo que se llama las escalas de Maslow, entonces en las cuales en las primeras está la casa, la comida, el abrigo, y entonces revisando, el mundo tiene suficientes recursos materiales como para que no existieran pobres, lo que hay una inadecuada distribución de los recursos. Y entonces en concreto la economía, por eso está más al servicio del totalitarismo, al materialismo, a lo que se ha llamado capitalismo, que al servicio del bienestar de las personas. En el capítulo de la ciencia, tocan y dice que la ciencia está en una fase particularmente crítica, porque la ciencia ha llegado a la cúspide del materialismo científico. Igual que la economía se ha puesto al servicio de, no al servicio de la mayoría de las personas, sino al servicio de grupos de control, servicios de intereses y no del todo muy sanos. Debemos recordar que una ciencia sin conciencia es la ruina del alma. Y entonces en esto, la ciencia ha avanzado mucho, pero en algunas áreas está un poco
peligrosa, y podemos poner de ejemplo la genética, la manipulación genética, donde se dice que en el mundo futuro, en la futurología, esperamos hacer seres humanos perfectos, pero perfectos físicamente. Bien sabemos que la parte de la formación del ser humano en el área espiritual, en la búsqueda de esa perfección, no puede ser manipulado genéticamente. Y entonces, en la genética está el servicio de intereses no del todo muy sanos. Y ni que se diga la genética utilizada para la alimentación, donde se han hecho trabajos que verdaderamente atentan contra la salud de la humanidad. Y entonces la ciencia, por eso se dice que la ciencia está en una etapa particularmente crítica. En cuanto a la tecnología, que va muy unido a la ciencia, recordemos que la tecnología no se concibe un mundo sin tecnología en este mundo. O sea, si apagamos todos los celulares, hacemos síndrome de abstinencia tecnológica millones de seres humanos. Si bien la tecnología nos ha permitido favorecer, por ejemplo, esto que estamos haciendo hoy, que es la comunicación, el problema es que la tecnología se volvió omnipresente y constituye el corazón verdaderamente de las sociedades modernas. Esa dependencia no es sana, porque anula al ser humano. Otra enumeración que se hace es sobre las religiones. Define y hace un análisis de los movimientos religiosos y recuerden que nosotros no favorecemos uno ni otro, somos abiertos, tolerantes, y lo que sí los delegados del Consejo Supremo de la Fraternidad dicen es que las religiones, existen dos movimientos en este momento que son contrarios entre sí. Un movimiento que es centrípeto, que llaman, que son los que practican, tiene una práctica radical, es esto y lo demás no, dentro de los cuales está el cristianismo, el judaísmo, el islam, el hinduismo también. Y anuncian un tipo de movimiento religioso que es centrífugo hacia afuera, que es lo opuesto a las grandes religiones. Y son estas agrupaciones pequeñas, generalmente como pequeñas células, que tienen dirigentes que tienen nada más un factor en común, que se llaman parecido, pero no tienen una consigna ni una línea de trabajo. Y entonces la interpretación de libros sagrados, hasta la Biblia, va a depender mucho de la interpretación del líder del grupo. Y entonces esto puede desinformar a las personas y no darles un acceso muy claro sobre el verdadero significado de los libros sagrados, por ejemplo. Apuntan en el manifiesto que a pesar de esto, de esta existencia de movimientos centrípetos y centrífugos, la mundialización de la conciencia verdaderamente dará nacimiento a una religión universal. Y esta religión universal debe estar basada en el deseo de conocer las leyes divinas. O sea, esas leyes universales, naturales, espirituales, que aún en ese avance, la búsqueda de las leyes divinas, va a ser suplantada la sola necesidad de creer en un Dios. Bien sabemos que los seres humanos necesitamos darle figura, por eso existen imágenes, interpretaciones de Dios. Pero apunta el manifiesto
de que el avance del ser humano, el grado de desarrollo de conciencia, nos llevará a la capacidad de poder desarrollar una religión universal. Esto también está dentro del concepto de la utopía Rosacruz, que lo vamos a ver hacia el final de la conferencia. A esta altura de la conferencia quiero aclarar que yo estoy tocando los tópicos que incluye el manifiesto. Trato de revisarlos con un grado de profundidad suficiente para que nos dé posibilidades de que si alguien necesita más profundizar en la parte de preguntas y respuestas, podemos aclarar algunos conceptos que se emiten en el manifiesto. En cuanto a la moral, dice que verdaderamente la moral se ha vuelto ambigua. No dice como ambigua. Si la moral verdaderamente se refiere al respeto que todo individuo debe tener por sí mismo. También es el respeto que debe tener hacia el prójimo y hacia el medio ambiente. Y entonces las personas se preguntan, bueno, ¿y cómo contabilizo el respeto que yo tengo hacia mí mismo? Y verdaderamente se dice que el respeto hacia sí mismo consiste en vivir conforme a sus ideas y no permitirse comportamientos que reprueben a los demás. O sea, si yo moralmente estoy actuando bien, no debería estar practicando ningún hecho que yo repruebo de otras personas. La moral implica un equilibrio entre los derechos y deberes de cada uno. La moral concebida en esta forma genera un conflicto con el tema de educación. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad actual, los padres hemos pretendido renunciar a nuestra responsabilidad de educar a nuestros hijos y trasladar esa responsabilidad a los educadores. Y la ciencia precisamente nos explica que la creación de valores se hace tempranamente en la vida. O sea que cuando un niño se incorpora al sistema escolar, ya ha desarrollado los valores. Y los valores se adquieren en familia. Se quiera o no se quiera, los padres lo generamos. Ahora, si lo hacemos inconscientemente, el niño generará distorsiones en sus valores morales y por eso va a tener los problemas en el futuro. Recordemos que Sócrates definía que la educación es el arte de despertar las virtudes del alma y definía las virtudes que deberíamos desarrollar. La humildad, la generosidad, la honestidad, la tolerancia y la benevolencia. Y estas virtudes nosotros, los seres humanos, las expresamos a través de lo que pensamos, decimos y hacemos. Y entonces, fratres y sorores, ve qué cuidado hay que tener. En exposiciones anteriores, cuando se hablaba del equilibrio o se hablaba de enfermedad, el frater que dio la conferencia hacía énfasis en que tener mucho cuidado con los pensamientos. O sea, en nuestros pensamientos nosotros materializamos muchos de los valores que tenemos. Y entonces debemos ser muy cuidadosos con lo que pensamos. Y me quiere decir con lo que decimos. Porque dicen que entre las cosas que nunca se devuelven es la flecha lanzada y la palabra dicha. Y lo que hacemos deja huella. Aunque el error aludimos que fue sin querer,
aunque aludimos que fue un accidente, el acto per se deja huella en nuestros semejantes. Y de qué decir en nosotros mismos. Ahora, para lograr el mejoramiento apuntan en el manifiesto que es a través de la famosa alquimia. Recordemos que la alquimia era el arte de producir oro a partir de otros metales. Pero en nuestra orden, la alquimia espiritual consiste en transmutar cada uno de nuestros defectos en cualidades opuestas. Si nosotros trabajamos con este método que Benjamin Franklin, Rosa Cruz, también trabajó en cambiar nuestras debilidades por fortalezas, y al final vamos a tener un acercamiento muy grande a la perfección, a la energía primaria. Entonces vemos cómo la moral se relaciona con la educación, cómo se relaciona con todo lo que nosotros practicamos, hacemos, pensamos y actuamos. Otro capítulo que tomen en cuenta es lo relacionado con el arte. El arte ha sufrido una intelectualización que lo llevó a una abstracción aún mayor. Si bien el arte per se, como creación de un ser humano, tiene mucha abstracción y subjetividad, el arte que verdaderamente está inspirado debe expresar en el plano material, en el plano humano, la belleza y la pureza del plano divino. O sea, el arte es un medio que debemos utilizar las personas que tienen esas habilidades en la pintura, en la música, en la danza, en poder materializar en este plano las purezas del plano divino, las percepciones del plano divino. Y no hacerse demasiado abstracto, que es lo que llaman el arte elitista en el manifiesto, o demasiado concreto, que es lo que se llama el arte popular. Y en concreto, respecto al arte, lo que dice el manifiesto es que el arte refleja en estos momentos más los impulsos del ego que las aspiraciones del alma. Entonces, he ahí que el arte debe buscar acercarse más al ser humano, hacer un medio de interconexión entre el plano divino y el plano material. Otro tema que se toca en el manifiesto es las relaciones del hombre, con los semejantes. Y se apunta que estas relaciones son cada vez más interesadas y dejan cada vez menos espacio al altruismo. Y apuntan que las manifestaciones supuestamente desinteresadas se visualizan más en situaciones de desastre, como lo que estamos viviendo hoy día. Entonces, se hacen aportes millonarios, se hacen intervenciones que es lo que no se harían en tiempo regular. Lo que es irónico es que las necesidades del ser humano son siempre. Claro, cuando tenemos una pandemia, cuando tenemos un desastre, somos más los que estamos involucrados en el proceso. Y una de las cosas que más llama la atención es que, amarrado con lo tecnológico, si cada día nosotros tenemos más tecnología, supuestamente para comunicarnos más rápido y más eficientemente, el distanciamiento entre los seres humanos cada día es mayor. La desinformación, o sea,
lo que son informaciones falsas, informaciones que tienen un interés de manipular la opinión, informaciones que tienen un interés de tapar un hecho real, son cada vez más. El manifiesto sí dice que cuando el ser humano comprenda y defina bien el sano uso de la tecnología y el auge tecnológico, vamos a tener un ciudadano del mundo más consciente y va a ser más fácil el establecimiento de la cultura de la paz. Ahora, esta cultura de la paz no es etérea, es una cultura de la paz basada en la integración y la cooperación. Este tema de la interrelación de los seres humanos de unos con otros, verdaderamente el COVID, al meternos a todos en el mismo riesgo, con las dinámicas parecidas y buscando la misma cosa, no nos ha quedado otra que buscar acompañarnos unos con otros. Y el ser humano, al haberse visto amenazado seriamente, el miedo lo ha llevado a refugiarse y el aislamiento nos ha obligado a refugiarnos con los seres humanos más cercanos. Y hemos tenido la oportunidad de replantearnos las relaciones interpersonales entre la familia. Eso es un aporte que el COVID está dando a las relaciones de los seres. Y esto está ligado con otro tema que toca el manifiesto, que es las relaciones del hombre con la naturaleza. Yo no sé ustedes, pero yo me preguntaba, después de los fenómenos que se dieron en Australia y las inundaciones, en Australia me refiero a los incendios voraces, uno se quedaba pensando cuál va a ser la estrategia que la naturaleza va a establecer para controlar esta vorágine expansionista del ser humano. Las ciudades devorando totalmente la naturaleza, secando ríos. O sea, hay que caminar en tiempos normales, dichos supuestamente normales, en grandes urbes como Ciudad de México, Sao Paulo, India, esas ciudades con una sobrepoblación tremenda, con una producción de desechos incontrolables. Y entonces yo me preguntaba, ¿cuál va a ser la estrategia que la naturaleza va a utilizar para controlar al ser humano? Y sinceramente, maravillado de lo que ha estado frente al COVID, porque un virus, una partícula que ni vida tiene, según se dice la ciencia, porque es una cápsula de proteína con un ARN dentro que invade las células y empieza a reproducirse, que no se define como ente vivo porque no tiene capacidad de mantenimiento propio, no tiene mitocondria, no se produce energía, no tiene núcleo, necesita el núcleo de las células para vivir. Verdaderamente, a través de este ente que se llama COVID-19, que hemos llamado nosotros COVID-19, que es un virus, ha logrado encerrar a todos los seres humanos y la naturaleza ha podido tomar las riendas de lo que es el medio. Y yo me sorprendí hoy que un periodista sacaba una foto de los canales de Venecia actualmente con ese grado de pureza. O sea, esto es un mensaje claro de la naturaleza que nos dice, miren, si me dejan, yo reparo el daño. Si me dan espacio. Ver los pingüinos en Sudáfrica caminando por las calles. Probablemente antes que el ser humano construyera esas calles, los pingüinos hacían ese trayecto.
En mi país, nosotros vimos manatíes que hacía 10 años no se veían en la costa. O sea, más claro no nos puede hablar la naturaleza. El ser más peligroso está encerrado, está muerto de miedo. Y entonces la madre naturaleza toma riendas y empieza a replantear, a reconstruir, a retomar espacios. Esto es una parte que nosotros no podemos ignorar del mensaje. En la relación con la naturaleza, nosotros no debemos de perder de vista, y lo dice el manifiesto, que los animales son parte de la cadena de vida. Todos son agentes de evolución a su nivel, punto. Pero son vehículos del alma divina y participan en el plan divino. ¿Y qué decir de la relación del hombre con el universo? El universo necesita al hombre y el hombre necesita al universo. Y entonces, ahora, no perdiendo de vista que el hombre, como ser, está en el centro del plan divino. Dios creó al hombre y al universo regidos por leyes, como decíamos. Y si nosotros estudiamos estas leyes, podemos entender y explicarnos la razón de, entender la razón de estar aquí en el plano material y cómo ser felices en este plano. El manifiesto también da por aceptado en esta relación con el universo que sería muy egocentrista creer que Dios hizo este universo con millones de estrellas de sistemas solares y que seamos la única entidad de vida inteligente. Probablemente en otros planetas habrán seres más evolucionados o menos evolucionados que nosotros, pero en el manifiesto se da por aceptado esa existencia. Tiene un epílogo el manifiesto que explica y nos pone la forma optimista en que se ve el futuro y que todos los principios de máxima tolerancia y estricta independencia se deben cumplir y que esto es resultado de nuestro amor, el amor que nosotros le tenemos a la sabiduría, a la búsqueda del conocimiento, y que existe en las últimas páginas definen la famosa utopía Rosacruz, que supongo que todos hemos leído. Y para concluir ya, porque veo que ya vamos muy avanzados, y para entrar en la fase de preguntas, me voy a permitir leer muy claro cómo están definidas la utopía Rosacruz. En la humanidad con que soñamos, los Rosacruces, los políticos son profundamente humanistas y trabajan al servicio del bien común. Esto como utopía, ya hay en el mundo 2 países en los cuales este requisito se cumple. Los economistas manejan las finanzas del Estado, de los estados con discernimiento y en el beneficio de todos. Después del COVID, esperemos que los economistas estén aprendiendo la lección y creen un poco de sensibilidad. Los científicos son espiritualistas y buscan su inspiración en el libro de la naturaleza. Ejemplo, un naturista apuntó hace más de 22 años que el COVID, que es un coronavirus, se esconde, se guarda, es el reservorio, la uretra, tanto femenina como masculina. Hoy día, la ciencia apunta que han encontrado el coronavirus, el reservorio en los testículos, que por eso los hombres morimos más que las mujeres. Esto no es casualidad. Más de 20 años de estar descrito.
Solo que a los científicos les cuesta leer a la naturaleza, cosa que los naturistas se afanan de estar pegados a la naturaleza. Los artistas son inspirados y expresan en sus obras la belleza y la pureza del plan divino. O sea, la razón de ser del artista. Los médicos están animados por el amor a su prójimo y cuidan tanto a las almas como a los cuerpos. ¿A quién sirves?, preguntó Jesús. ¿Al César o a Dios? Un médico que solo sirve al cuerpo está sirviendo al César y la parte espiritual. Pero decirnos a nosotros los médicos que alguien tiene una enfermedad del alma es, como dicen, concluir la consulta, porque no sabemos responder a las necesidades del alma. Ya no hay miseria ni pobreza, ya que cada uno tiene lo que necesita para vivir feliz. Ese es la utopía, Rosa Cruz. El trabajo no se vive por obligación, sino como una fuente de completo desarrollo y de bienestar. O sea, el trabajo es un medio para la realización humana. No es solo para satisfacer las necesidades económicas de poder comprar uno u otro artículo. La naturaleza es considerada como el más bello de los templos y los animales como nuestros hermanos en vías de evolución. Si respetamos a los animales, no haríamos las salvajadas que hacemos triturando pollitos, matando en forma indiscriminada a los animales, haciendo sufrir los animales, manipulando la genética. Existe un gobierno mundial formado por dirigentes de todas las naciones trabajando en beneficio de toda la humanidad. Este es el sueño, Rosa Cruz. La espiritualidad es un ideal y un modo de vida que tiene su origen en una religión universal, fundada más en el conocimiento de las leyes divinas que en la creencia en Dios. Y las relaciones humanas están basadas en el amor, la amistad y en la fraternidad, de manera que el mundo entero vive en paz y la armonía. Que así sea. Frates y sorores, gracias por escucharme. Espero haber sido claro en la presentación del manifiesto y que de verdad toda palabra dicha sea de beneficio para iluminar el camino del su sendero Rosa Cruz. Que así sea. Que así sea. Magistral, Edwin, magistral. Estamos realmente emocionados con tus palabras. Muy bonito. Vamos a proceder a preguntas. Antes que nada, quería mencionarles, porque hemos tenido una serie de situaciones que se han presentado y mañana a las 10 de la mañana, hora de México, vamos a tener una de las reuniones del consejo, del Gran Consejo que se llama, que es de las reuniones de grandes consejeros y monitores regionales de toda la jurisdicción. El frater Alberto mandó un comunicado porque a ver si lo hacemos, íbamos a hacer la próxima semana, pero lo adelantamos para el día de mañana. Ojalá una gran mayoría pueda participar. Alberto, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Ok, entonces para facilitarle el trabajo a Edwin de leer las preguntas que se van moviendo, y eso es un lío horrible porque a mí me pasa cuando hago estas conferencias, le vamos a ir leyendo las preguntas y Edwin nos va a ir contestando en el orden que vas viendo las preguntas allá abajo. Así que Edwin, ahí te dejo con Alberto que te va a asistir en este trabajo. Gracias. De acuerdo, a ver. Les invitamos a que utilicen la sección de preguntas y respuestas para hacerle llegar al frater Edwin. Bueno, no la planteé como pregunta, pero dice, como Rosacruces, ¿podemos afirmar que el mundo va hacia una sociedad primitiva, tecnificada? Es decir, que cada satisface sus necesidades basada en la tecnología. Bueno, basados en el manifiesto, la voz oficial del Consejo Supremo de la Fraternidad, ese mundo ideal es así. Todos los seres humanos vivimos, cuando utiliza el frater la palabra primitivo, es que los primitivos eran tipo comuna,
O sea, donde todo era de todos, donde todas las necesidades de las personas están satisfechas. Es lo que leía en uno de los ítems de la utopía de Rosacruz. O sea, donde todos vivimos en una armonía y no tenemos deficiencia material. Sabemos que el camino espiritual es independiente. Nos podemos facilitar las cosas, pero bien dice nuestra orden y el mismo budismo también lo dice, nadie enseña a nadie. Yo aprendo escuchando mi maestro interior. Por eso nosotros siempre pedimos en las mañanas, Dios de mi corazón, Dios de mi comprensión, porque ese es mi camino. Ese sí es individual. ¿Usted considera que esta pandemia va a ser suficiente para hacer consciente a la humanidad? Como estudiante de Rosacruz, debo recordar que esta no es ni la primera ni la última pandemia. Que hay una ley universal, y hablaba una soror un día de esto de las leyes que son inviolables, y nosotros hacemos ciclos, como la madre natural, permanencia en el planeta es cíclico. Cuando nosotros leemos libros sobre la vida en tiempos de Egipto, donde se dio el nacimiento de los principios que rigen nuestra orden, y en las escuelas de sabiduría se enseñaba errores de los seres humanos de ese entonces que hacían necesaria la existencia de eventos como las epidemias para que pudiera el ser humano entrar en razón. Yo no aspiro a tanto que seamos una nueva sociedad, aspiro que aprendamos algo. Dice, magistral conferencia, Frater Edwin, muchas felicidades. ¿Pudiera replantear la moral en términos de la tolerancia? Aprovecho esta pregunta porque la moral a veces es conceptualizada como una cosa abstracta. No, la moral responde a la armonía de nosotros con nosotros mismos. Nosotros tratamos de ver la moral como el producto de la relación con los demás. No, verdaderamente la moral es el resultado de la manifestación de mis valores en la vivencia personal, que yo lo conozco bien. Pero Estamos perdiendo la señal. la medida es algo que hacen los demás. El verdadero. ¿Aló? Te estamos perdiendo la señal. Parece que se está cortando. A ver, repítenos la respuesta. El punto de la moral, ¿aló? ¿Se escucha? Sí, Frater, yo lo escucho bien, pero ok. Sí, se sigue cortando. ¿Gran maestro, tú me escuchas? Sí, yo te escucho bien. Es la conexión de Edwin, ¿verdad? De Edwin a veces la conexión en algunos lugares sube y baja sí, el ancho de banda. Sí, el ancho de banda, y parece que se le estrechó la banda. Yo estoy oyendo un ruido ahí. Aló, Alberto, ¿me escuchas bien? Sí, espérate, nomás que se le corta mucho la comunicación. Si no, ya creo. Ok, a ver ahí, Frater. A ver. Si no deja, le voy a reiniciar su audio porque está apagado. Se me hace que perdió conexión porque ya no me deja reiniciar su audio ni su video. Sí, parece que
Parece que está... A veces las conexiones de internet tienen esa característica que te... Alberto, le decía a la membresía que si se encuentran grandes consejeros monitores, y tú enviaste el correo electrónico para la conferencia de mañana, ¿no? No es una Sí, conferencia, es como un foro. es un foro. Ajá. Sí, se envió a los correos de grandes consejeros y de maestros provinciales. Sí. Ok. Y se invitó, bueno, a que los grandes consejeros pudieran hacer extensiva la invitación a los monitores regionales, sí. Aunque sí hay que Ok. aclarar que es exclusivamente para ellos, ¿verdad? Sí. Y es a las 10 de la mañana, ¿cierto? Es a las 10 de la mañana. Ok. Sí, tiempo de México. Tiempo de Creo que es México. 11 en Miami y Sí, como de 8 en California. exacto. A ver si nos apareció Edwin por ahí. ¿Me escuchan? Ahora sí Sí, te gracias. escuchamos. Ok. No sé si me están viendo. No, a ver, No. le reinicio su video. A ver, ahí va. Ok. No sé si nomás lo puede aceptar. Ahí está. Ok, Ahí, ahí. ahí estamos. Ok. Estamos comentando en cuanto a la pregunta de la moral. Estábamos en esa pregunta, ¿no, Así es. Alberto? Ok. Sí, Frater, sí, sí, sí. Hacer énfasis en que la moral es el respeto que el individuo debe tener consigo mismo. Participa también el prójimo y también todo lo que está a su alrededor. Pero verdaderamente es algo personal, valores, y está regida por el equilibrio entre los derechos y los deberes de cada uno. Sí es un problema actualmente porque tenemos valores que se basan en el egoísmo, en la manifestación del ego y no en la sana convivencia, que sería lo mejor, lo recomendado. Esto yo no recuerdo bien cuál fue la duda del Frater en cuanto a la conceptualización de la moral. Decía, bueno, de hecho apagué el video, Frater, a ver si se mejora el audio. Ajá. Seguía cortando, entonces apagué todos los videos. Dice, ¿pudiera replantear la moral en términos de la tolerancia? Esa era la pregunta. Ok, lo interesante en esto de la moral es que si yo tengo un balance conmigo mismo, me permite un balance con el medio exterior, o sea, con las otras personas y con el medio ambiente. Y una de las cosas más interesantes que no dije, y parece que no lo dije, que está en el manifiesto, es que la vía para lograr toda la armonía se basa, el secreto es eso, la tolerancia. La tolerancia es el camino para la realización de la utopía Rosacruz. La tolerancia es piedra angular en esto. Y entonces la moral, desde un punto de vista individual, nos da los insumos para la construcción de una tolerancia que nos permita realizar la utopía Rosacruz de una sociedad perfecta. Alberto. Dice, ¿cuál es el peligro de creer en las teorías de conspiración que abundan en el Internet? Sinceramente, no necesitamos, como Rosacruces, estar poniendo atención a esas teorías de conspiración, porque cada opinión de esas responde a un interés particular no muy sano. Es intereses de manipular la información. Nosotros debemos ser objetivos en la información. Lo que hay es una pandemia, está afectando a muchos seres humanos, hay formas de prevenirla y hay autoridades que nosotros reconocemos en los países, en la parte política, que son los que tienen la responsabilidad de decir qué debe hacerse.
nosotros como ciudadanos no aportamos nada dándole oídos a estas conspiraciones. Ahora, que lo que sí tenemos que hacer como seres racionales es ante estos eventos decir, sí, es posible, pero no le presto oídos, no lo apoyo. Puede ser que haya sucedido, pero ¿qué aporto yo con creer o no en un acto conspirativo? ¿Qué poder como individuo tengo para lograr un impacto que se corrija? Ahora, si en un momento dado hay un hecho tan evidente de intereses tan particulares que pega, choca contra mis valores, entonces ahí sí uno está obligado a actuar. ¿Actuar desde dónde? Desde sus posibilidades. Yo sí no creo en que sea sano que nosotros le hagamos eco a todas estas teorías conspirativas. Allá cada uno, recordemos que la ley del karma en esto es infalible y nunca deja de funcionar. Frater dice, ¿dónde podemos encontrar la Utopía Rosacruz de la conferencia y cuál es la bibliografía utilizada para la misma? La bibliografía es el documento que se llama Manifiesto Positio Fraternitatis Rosacrucis, publicado en el 2001 por los delegados del Consejo Supremo de la Fraternidad Rosacruz, y este mismo manifiesto trae en su última página la Utopía Rosacruz. En la página 35 trae descrito la Utopía Rosacruz. ¿Podría dar el nombre del científico que mencionó sobre el reservorio? El libro es Bioenergética de Isaac Gois Durán, mexicano. ¿Es verdad sobre el cumplimiento de las leyes naturales que nosotros ahora estamos encerrados y los animales están libres? ¿Se cumple la ley natural? En mi criterio, sí. Verdaderamente, si usted estudia cualquier fenómeno de tipo de enfermedades transmisibles de este tipo, en la fisiología de la producción de la enfermedad, se da la aparición de la enfermedad, dígase leishmania, fiebre amarilla, dengue, coronavirus, cuando el ser humano, en su expansión, se mete en el ciclo natural del virus. El Aedes aegypti, la hembra, que es la mosquito, que es la que transmite el dengue, es hematófaga, o sea, usa sangre de seres, de animales, de sangre caliente, para alimentar las larvas. El macho es vegetariano. Y entonces, cuando el ser humano entra en una zona, en un medio ambiente donde está el Aedes aegypti, que dicho sea de paso, se ha descubierto que sale a alimentarse entre 5 y 6 de la tarde, y nosotros entramos a su medio, ella no nos anda buscando a nosotros, anda buscando un animal de sangre caliente que le done un poquito de sangre para alimentar sus larvas. Solo que al hacer la succión de la sangre, utiliza un anticoagulante en su saliva y también ahí se esconde el virus del dengue. Por eso lo transmite sin el interés de transmitirlo. En el coronavirus, nosotros nos metemos en el ciclo. Ahora, la teoría, y digo teoría, diríamos hipótesis, porque no está claramente comprobado, es que se dice que este tipo de coronavirus que está circulando, el COVID-19, vive naturalmente en los murciélagos. Bueno, pero resulta que el murciélago no es una fuente de proteína animal que nosotros los seres humanos usemos, en términos generales, ¿verdad? Solo muy específicamente en algunas culturas. Bueno, pero si nosotros apelamos a lo natural, no pareciera que en el paraíso Adán fuera carnívoro, comiera animales.
nosotros ahí es donde también debemos replantearnos nuestros hábitos y costumbres. Al ser humano se le dijo que Dios lo hizo dueño de todos los animales y parece que lo tomamos demasiado en serio. Y la naturaleza es infalible. Bien dice la frase, el hombre a veces perdona, Dios a veces perdona, pero la naturaleza nunca perdona. Y entonces nos metemos en el ciclo natural y ahí sufrimos las consecuencias, que es como ente no adaptado, sufrimos la enfermedad que produzca el virus que transmiten en ese acto. Espero haber sido claro. Felicitaciones por la conferencia. Pregunta, al razonar a Dios como creador del plan divino, ¿estaríamos limitando a Dios a un concepto exclusivamente humano? Necesitamos darle un concepto humano, porque somos los seres humanos los que estamos tratando de entender a esa energía creadora. Yo creo que nosotros tenemos que tener un concepto de Dios y como dice una escritura por ahí, sea cual sea la percepción que tengas de él. Algunos creemos que la Matrix la construyó Dios y la puso a funcionar y se hizo a un lado. La cuántica actualmente nos dice que la imagen de un Dios castigador con una laptop ahí tomando datos de cuánto pecado llevas o cuánto pensamiento feo tenés, eso está superado ese concepto. La gran energía creadora, la perfección, nosotros creemos que esa energía es hacia la que vamos en el camino de nuestra perfección. Y siempre será un concepto humano, porque somos humanos los que lo estamos. Dice, ¿nuestro continente está todavía a salvo o ya está impregnado en esta degeneración, según a lo que usted se refiere, o desorden material y social, crisis del concepto familiar, mucho materialismo y competencia desmedida? Yo trato de ser transmisor del mensaje del manifiesto. El manifiesto apunta que cuando nuestra orden en Europa hizo las primeras manifestaciones, lo hizo focalizado en la situación que vivía Europa en esos años, 1600. Hoy día, este fenómeno de Europa está globalizado. O sea, no globalizamos lo bueno, globalizamos también lo inadecuado, lo que se llama la degeneración. El punto es que debemos retomar el control de la sociedad para que sea justa, equilibrada. Y la utopía Rosacruz lo que nos dice es los puntos que debería contener esa sociedad perfecta. América está metida en esa dinámica. El manifiesto lo que dice es que actualmente en el 2001, que fue levantado, el mundo entero está en esa dinámica. Eso es lo que se llama globalización. América entera está metida ahí, lógicamente. Frater Edwin, muchas gracias por la conferencia. ¿La moral va de la mano con la integridad? Yo diría que sí. ¿Las leyes de la naturaleza son diferentes a la ley de Dios? No. La naturaleza es la manifestación. Lo que tiene son las manifestaciones de las leyes que fue establecidas por el creador, por la energía creadora. Y entonces es una manifestación de esas leyes. Las leyes siempre han sido, siempre han estado. Esas leyes son universales. Las cumple el ente más pequeño hasta el más grande del universo. Solo que nosotros, los seres humanos, somos los que nos salimos del saco y queremos hacer las cosas e interpretarlas a nuestra manera. Muchas veces los políticos son los culpables que responden a principios equivocados. Los pueblos sufren esa crisis de moral. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista Rosacruz para sanar esas conductas? Frater o soror,
asegúrese de que usted está haciendo lo correcto. Haga lo correcto. Manténgase en el camino Rosacruz. Las motivaciones para salirnos son muchas. Nosotros, dice un adagio por ahí, que usted no puede eliminar los ladrones del mundo. Pero si usted hoy decide no robar, le aseguro que habrá un ladrón menos en el mundo. Los estudiantes Rosacruz estamos obligados, y ahí quiero hacer énfasis, estamos obligados a conocer las leyes naturales, regirnos por ellas, y tenemos que elegir lógicamente políticos. Entonces, revisemos bien nuestras responsabilidades a la hora de ejecutar los actos, de participar en sociedad y elegir políticos. ¿Los manifiestos podemos considerarlos como oportunidades o como salvavidas para la humanidad? Los manifiestos son la voz oficial de las autoridades máximas que están administrando la Fraternidad Rosacruz. Lógicamente van cambiando, pero los manifiestos lo que buscan es aportar al sano desarrollo de la humanidad para corregir aquellas cosas que están mal, para rescatar que el centro de todo sea el desarrollo del ser humano, no el capital, no la avaricia, no el desarrollo de una sociedad, de un grupo sobre otro, no el control o el estar a la cabeza una religión sobre otra. No, es el beneficio del ser humano cumpliendo las leyes naturales. El bello mensaje que usted nos ha dado tiene relación con el último manifiesto de la orden, donde Christian Rosenkrantz declara además que él es una persona como nosotros, solo que superior. Bueno, recuerde que yo mencioné los 3 escritos anteriores, y en el primero sale 200 años después de que Christian Rosenkrantz estuvo. Ahí se hace mención de los periplos o el caminar de Christian Rosenkrantz. Como Rosacruces, nosotros no podemos dejar de ver y recordar que nuestra herencia es ancestral, viene antes de Christian Rosenkrantz. Si bien la historia y la humanidad ha puesto los años 1600, 1400, porque los manifiestos son en 1600, y la importancia que tiene el personaje de Christian Rosenkrantz en el desarrollo de nuestra fraternidad, que no la podemos negar, pero tampoco es el único que ha estado como vocero de nuestra orden, y él debe respetarse como un personaje más, igual que todos los otros grandes que han existido en toda nuestra historia han aportado. Según algunas personas, vienen más pandemias y otros efectos naturales para regeneración de la Tierra. ¿Qué opina usted de esto? Que probablemente que sí. Yo no soy tan positivo como para creer que después de que pase el COVID, los 3 grandes de la política en el mundo, dígase el de China, Rusia y el de Estados Unidos, decidan cesar de su mentalidad expansionista y capitalista, y va a cambiar todo, y la utopía Rosacruz va a empezar a ser una realidad a muy corto plazo. Sé que los seres humanos vamos a necesitar otras lecciones más para poder encaminarnos y buscar una sociedad perfecta. Ok, Frater. Por ahí le mandé, ¿puede activar su video, Frater? Ok, Ahí estamos. listo, vemos. Bueno,
Edwin, te bombardearon con preguntas, nada fáciles. menos, Muchas gracias. menos mal que tenías un buen bate ahí para ir bateando esta. La verdad que magistral, la gente está muy contenta. Estoy mirando y leyendo los mensajes que estamos recibiendo por ahí, los Por el chat. textos. Están todo el mundo muy contento. Por acá también por mi asunto privado me están llegando mensajes, todo el mundo muy feliz. Creo que ha tocado un ángulo dentro de las enseñanzas Rosacruces que es muy importante. Yo te agradezco a ti, Edwin, y agradezco a los conferencistas que nos han estado apoyando en estos días de que las conferencias estén dentro del ámbito Rosacruz y no dejen de separarse de nuestras enseñanzas. Y eso, en momentos como este es cuando más necesitamos las herramientas que nos provee la orden. Estos manifiestos son súper interesantes, son muy educativos y es una pena, como yo te decía al principio de la conferencia, que muchos miembros ni siquiera saben que existan. Están en la página de nuestra gran logia, en la página www.rosacruz.org. Pueden bajarlos, los tenemos en forma impresa, se pueden solicitar, y también el departamento de difusión los vende en un tomo donde aparecen todos como un solo libro para las personas que los quieren coleccionar o guardar o compartir. Edwin, 1.000.000 de gracias. Salúdame a la que te quita los sueños. Hizo una buena presentación el otro día. Excelente. Sí, fantástico. La verdad que fue maravilloso lo que hizo y yo aprendí hace unos años, no hace mucho, hablando con, para mí, uno de los mejores expositores de la Orden Rosacruz, el Frater Serge Toussaint, gran maestro de la Gran Logia Francesa. Me llegó estando en un retiro espiritual con él en Canadá, y la gran maestro Julie Scott me compartieron un video de una conferencia que él dio en Francia, en París, donde habían asistido una cantidad de personas, pero increíble, de la universidad, y las preguntas y las respuestas, y salió en los periódicos y todo. Y él me comentó, José, yo no di más información que la que aparece en los mandamos de la orden. Es lo más básico, lo que más gusta a la gente. Es lo que más